Bueno chicos, ahora vamos a hablar sobre un punto importante que no comenté en un video anterior relacionado a la fuerza de Coulomb, donde vamos a recordar primero las propiedades importantes que tenía, pensando en que esta fuerza describía la fuerza eléctrica para dos cargas puntuales que llamamos Q1 y Q2, que estaban separadas a una distancia r, y entonces estas podían sentir unas fuerzas tanto de repulsión en el caso de ser de mismo signo o de atracción en el caso de ser de signo opuesto. Y la fuerza lo que describía eran tres puntos importantes que en realidad estaban todos resumidos en la siguiente ley, que era primero que la fuerza entre estas cargas, su magnitud dependía de la multiplicación de las cargas, le vamos a llamar Q1 y Q2 en relación a la imagen, que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y había una constante de proporcionalidad que era la constante eléctrica, cuyo valor en el sistema internacional es algo así como 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Y había una dirección en particular que si tomábamos esto como un vector, entonces la fuerza debía ser ya sea de atracción o repulsión, y eso hay que agregarlo con un vector unitario. Ahora, si usted quiere ver esto con más detalle, primero debe manejar bien lo que son los vectores. Y para este punto entonces es importante que sepa realizar la suma o diferencia de vectores, cómo es la operación entre ellos, manifestar estos vectores en términos de sus componentes cartesianas y calcular magnitudes. Y recordar sobre todo la propiedad o una relación geométrica que hay entre la suma de los dos vectores, porque a partir de eso vamos a construir el vector r que va a indicar la dirección. Entonces, antes de hablar de cualquier otro tema, vamos a recordar esta propiedad geométrica de la suma de los vectores, o la interpretación geométrica en realidad. Supongamos que tenemos un vector a que es de esta forma y queremos sumarlo a un vector b que es de esta forma. El resultado será un vector que lo podemos construir de la siguiente forma. Este es el vector a, y entonces tenemos aquí un punto que llamamos cola, aquí tenemos la punta, y a continuación entonces de la punta del vector que dibujamos primero se pone el segundo vector, que en este caso era b, de modo de que queda solamente una cola y una punta libre. El vector resultante entonces será aquel que va desde la cola libre hasta la punta libre, y este sería el vector a más b. Y usted, bueno, puede hacer esta misma construcción si en vez de dibujar el primer vector, de dibujar a, dibuja b, y luego a partir de este dibuja el vector a. Da lo mismo porque la suma de los dos vectores es conmutativa. Esta propiedad nos va a ser importante, como comentamos hace un momento, ya que dependiendo de cuál fuerza estamos, o sea, cuál carga estamos estudiando, vamos a identificar estos vectores. Entonces, ya acordándonos de esto, vamos a ir a la situación física de querer describir la fuerza que siente una carga respecto a la otra. Y para ello vamos a recordar de que toda la física parte y se estudia a partir de un observador quien define un sistema coordenado. Entonces aquí está nuestro observador y vamos a tener nuestras partículas, que por ejemplo esta podría ser nuestra carga 1 y esta una carga 2. Y supongamos solamente por simplicidad que las cargas son las dos positivas. De esta forma, la carga Q2 sentirá una fuerza de repulsión, que le vamos a llamar ahora
F2,1 porque es la fuerza que siente 2 debido a 1. Y de la misma forma la fuerza que siente 1 debido a 2 será algo así. Y esto siempre pensando en la línea que une estas cargas. Ahora, ¿cuál es la idea? Que nuestro observador entonces va a definir y va a saber dónde está cada una de estas cargas a partir de los vectores de posición que les voy a llamar R1 y R2 respectivamente. Y entonces lo que tenemos es algo así. Tenemos un vector R2 por acá. Tenemos un vector R1 por acá. Y resulta que la fuerza que va desde 1 hasta 2 está en esta línea. Que es F2,1. Y esto tiene el mismo sentido de un vector unitario que va desde 1 hasta 2. Entonces, ¿cómo podemos construir ese vector unitario? Nos acordamos entonces de la propiedad geométrica de los vectores de la suma, donde teníamos algo así, que A, supongamos que este es B, y acá hay un vector C. Entonces, teniendo esa idea y recordando cómo sumamos estos vectores, recordar que entonces si poníamos un vector consecutivo al otro y el resultante sería solamente desde la cola libre, que por ejemplo podría ser este, hasta la punta libre que sería este, pensando que B más C, según esta imagen, debería ser A. Pero entonces si hacemos la comparación, nuestro vector R2 es algo así como el vector A, nuestro vector R1 vendría a ser algo así como el vector B, y el vector C es un vector incógnito para nosotros, que bueno, en realidad lo voy a dejar como C. Y de hecho ese vector nos va a entregar la dirección que a nosotros nos importa, que es de la carga 1 hacia la carga 2. Entonces si hacemos este despeje simple, nos queda que el vector C sería R2 menos R1. Entonces, para encontrar o para construir el vector que va desde el vector unitario, perdón, que va desde la carga 1 hacia la carga 2, entonces basta con definir o calcular su magnitud, que de la manera estándar es el propio vector dividido su magnitud, y esto entonces sería R2 menos R1 por sobre R2 menos R1 pero en magnitud. De esta forma tenemos aquí un vector pequeño de magnitud 1 que es R unitario y que está dado por la diferencia de estos dos vectores. Entonces, ¿cómo resumimos todo esto? Entonces, si volvemos a nuestro esquema, donde está nuestro observador, nuestras respectivas cargas, dijimos que era 1, 2 por acá, y por aquí entonces va a estar nuestra fuerza. Entonces nosotros ya sabíamos que la fuerza puede escribirse, o bueno, en realidad cualquier vector lo podemos escribir como la magnitud de la fuerza por el vector unitario. Y ese vector unitario fue el que acabamos de construir. Porque la magnitud de la fuerza la sabemos, que es la constante, el valor absoluto de la multiplicación de las cargas, dividido la distancia al cuadrado, por este C unitario que nosotros definimos, que era R2 menos R1. Pero este vector además nos trae más información, porque el vector que justamente habla de la distancia entre las dos cargas es R2 menos R1, que
cuya magnitud es justamente r, que es la distancia que separa las cargas. Entonces, lo que recopilamos acá es que si ponemos todos estos datos de Q1, Q2, esto dividido la distancia que separa las cargas, que es R2 menos R1 en magnitud, esa distancia es una vez, entonces al cuadrado tiene que estar por el vector que nos entrega la dirección. Entonces, todo esto se resume en una única ecuación que nos habla de las posiciones de las cargas solamente, que es entonces R2 menos R1 dividido la magnitud de este mismo vector. Salvo ahora que aquí está dividiendo dos veces. Aquí está dividiendo dos veces y aquí hay una. Entonces esto no va a estar al cuadrado, sino que va a estar al cubo. Y entonces este vector nos habla de la fuerza que siente 2 debido a 1. Vamos a detallar esto un poco más. La última observación que podemos hacer al respecto está relacionada a la magnitud, perdón, a la dirección, dependiendo de las magnitudes de las cargas. Porque si las dos cargas eran positivas, entonces esto es mayor a 0 y por lo tanto este valor absoluto no va a cambiar en nada. Si las cargas son negativas las dos, aquí va a pasar lo mismo porque este valor absoluto va a ser de un número positivo. Y entonces ahí se cumple que las cargas, o que mejor dicho las fuerzas, son de carácter repulsivo. Ahora el último caso que nos falta acá está relacionado cuando las cargas son de signo contrario. Si son de signo contrario, entonces la fuerza sería de origen atractivo hacia el otro sentido, hacia una carga hacia la otra. Y entonces aquí solamente nos faltaría un signo menos. Pero ese signo menos se puede absorber en un término que absorba, o sea, que ya no tenga que ver con el valor absoluto, porque eso nos da un valor positivo siempre, y que simplemente nos hable de la multiplicación de las cargas. Entonces, si nosotros quisiéramos ser más específico con el signo de la carga, entonces lo que deberíamos hacer es eliminar estas barritas de valor absoluto. De esta forma, la fuerza que va a describir a la fuerza eléctrica que va entre una carga y otra, la podemos resumir en el siguiente término, que tiene que ver con las posiciones de cada una y dividido la distancia de cada una, que es R2 menos R1. Entonces, volviendo a lo que significa cada una de estas cosas, vamos a detallar. Q1 y Q2 son las respectivas cargas. R2, en este caso, esta carga siente la fuerza debido a la carga 1. Siente la fuerza. Y en cambio, la carga 1 la va a ejercer. Y esto, para nosotros, entonces va a estar resumido acá en estos índices, donde el primero de ellos entonces va a ser quien siente la fuerza y quien ejerce. Y según nosotros entonces, nuestro sistema coordenado va a identificar cada una de las posiciones donde están las cargas, suponiendo que esta es la carga 2. Entonces esta estará en la posición R2. La carga 1, luego la voy a poner por acá, estaría en este lugar. Y la fuerza que siente 2 debido a 1, de nuevo suponiendo que las cargas son del mismo signo, entonces va a estar en esta dirección. R2 menos R1. F2,1. Y si quisiéramos hacer el otro caso, de la fuerza que siente 1 debido a 2, simplemente
lo que hay que hacer es cambiar el orden de las posiciones aquí, en ese punto. Si queremos la fuerza que siente 1 debido a 2, aquí tendríamos que poner la carga 1, la posición de la carga 1, y aquí la posición de la carga 2. Y este vector entonces sería R2 menos R1. Vamos a ver cómo trabajar eso, en términos de los vectores. Por ejemplo, en este problema nos dice calculen la fuerza eléctrica que sienten dos cargas de igual magnitud, que es de 3 milicoulomb cada una, situadas en los puntos 0,2 y 3,1. Entonces vamos a dibujar primero un sistema de coordenadas. Ese no era, por supuesto. Ahí sí. Entonces tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas, donde nos importan los puntos 0,2 y 3,1. O sea, aproximadamente las cargas van a estar en los puntos 0,2, 0,2 de 0x, 2 en y, sería aquí. Digamos que esa es la carga Q1. Y la carga Q2, entonces está en el punto 3,1, que sería 3 en x y 1 en y. Va, que no es ahí, que es aquí. Esta sería la carga Q2. Y por lo que sabemos, entonces si las cargas tienen igual magnitud, igual signo, entonces las fuerzas serían de esta forma. Esta sería la fuerza que siente 2 debido a 1 y la fuerza que siente 1 debido a 2. Entonces, ¿cómo construimos? Bueno, en realidad deberían estar en esa dirección. Por ahí sí. ¿Cómo construimos estas fuerzas entonces? Vamos a hacer el cálculo una vez para, por ejemplo, la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Y antes de eso, entonces nos acordamos que va la constante eléctrica, la multiplicación de las cargas, por el vector, que en este caso siempre debemos recordar que el primer vector que hay que poner es el que siente la fuerza y el segundo es quien la ejerce. Y en este caso la fuerza que nos interesa es la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Y todo esto está dividido entonces con la magnitud de la fuerza al cubo en este caso. Entonces, básicamente lo que hay que identificar más que nada son los vectores de posición de cada una de las cargas. Por ejemplo, la carga 1, según nuestro sistema coordenado, nosotros dijimos que está en el 0,2. O sea, esto sería 0i más 2j. Y el vector R2, en cambio, está en el punto 3,1. Y esto equivale al vector 3i más 1j. Y el vector resultante que sale de estos dos, el vector que más nos importa, que es R1 menos R2 en este caso, sería 0i más 2j menos el vector 3i más j. Y el resultado de esto es el vector 0i menos 3i, sería menos 3i. Y tenemos 2j menos j, eso nos da más j, o más 1j. Y lo último que nos falta acá entonces sería calcular la magnitud de este vector, del R1 menos R2, que lo que sabemos por definición es la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, que uno sería la componente x, que es menos 3 al cuadrado, más la otra componente que es 1 al cuadrado. Y si hacemos esto nos va a dar raíz de 10. Esa sería la distancia. Y como esto está en metros, entonces nos van a dar metros. Y aquí también. Una cosa antes de realizar los cálculos
es poder intuir más o menos la dirección que debería tener la fuerza. Por ejemplo, recordando como que estamos calculando la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2, lo que debiésemos encontrar que debido a que las dos cargas son iguales, entonces la fuerza es repulsiva y por lo tanto aquí la componente X debería ser hacia la izquierda y la componente Y debería ser hacia arriba. Así que eso debemos tener en consideración antes de poder realizar este cálculo. Que en todo caso ya tenemos los valores, así que vamos a calcularlo. Tenemos K Q1 por Q2, la carga 1, o sea la posición de la carga 1 menos la posición de la carga 2, dividido esto la distancia que separa las cargas, que es la magnitud de este vector, y eso debe estar al cubo. Entonces reemplazamos cada uno de los valores. La constante eléctrica sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado dividido coulomb al cuadrado. El valor de las cargas era el mismo, que es de 3 milicoulomb, y esto es algo así, 3 por 10 a la menos 3 coulomb en el sistema internacional. Así que aquí tendríamos 3 por 10 a la menos 3 coulomb, otro 3 por 10 a la menos 3 coulomb. El vector que separaba las cargas era R1 menos R2. Este es, lo vamos a poner en rojo, que es menos 3i más j, que eso estaba en metros. Y nos queda la magnitud de este vector, que era raíz de 10 metros, pero esto estaba al cubo. Ahí estamos haciendo el reemplazo directo de cada una de las cosas que ya tenemos. Entonces, si hacemos este cálculo, nos van a dar dos vectores. Primero, un vector en la componente X y otro vector en la componente Y. Vamos a escribir entonces cuánto da cada una de estas cosas. Para la componente X, lo que tenemos entonces es algo así, 9 por 10 a la 9 por este 3 por 10 a la menos 3, otro 3 por 10 a la menos 3, hay un menos 3 que aparece por aquí debido a la componente X unitario, y todo eso está dividido por la raíz cúbica, o sea, la raíz de 10 al cubo. Y esto va acompañado, entonces esto es solamente la componente de X, por lo tanto es un Y. Y hay que hacer lo mismo, entonces con la otra componente, que es 9 por 10 a la 9, por un 3 por 10 a la menos 3, otro 3 por 10 a la menos 3, esos son los 3 milicoulomb. Ahora el vector que acompaño es un 1j, así que simplemente por un 1j y dividido la misma magnitud, que es raíz de 10 al cubo. El resultado de la primera componente es algo así como menos 7684 el vector que nos acompaña aquí es un y unitario, y el resultado de la segunda componente es algo así como 2561 J, y como estamos trabajando en el sistema internacional, la unidad de medida es el newton. De esta forma nos damos cuenta que la fuerza electrostática, en este caso debido a la repulsión, tiene una componente negativa en el eje X, esta de acá,
es menos 7600 y fracción, debido a que va a la izquierda, como comentamos en un comienzo que debía pasar, y mientras tanto la segunda componente, la componente I, es J positivo, o sea, va hacia arriba. El valor es mucho menor, debido a que la fuerza entonces es más hacia la izquierda que hacia arriba. Pero entonces aquí vemos un ejemplo claro donde esta formulación, en términos de los vectores de posición, nos hace más claro el cálculo de, de la fuerza electrostática cuando no sabemos cuál es exactamente la dirección. Ese punto es muy útil, por ejemplo, en situaciones donde hay sistemas en dos o más dimensiones, dos o tres dimensiones en estos casos, porque no sabemos a manera intuitiva cuál es el sentido de la fuerza. Ahí es donde toma fuerza y poderío estas herramientas describir la fuerza en términos de los vectores de posición en cada una de ellas. Y más que nada, todo se resume en poder identificar mediante un sistema coordenado cuál es el vector de posición de cada una de las cargas y saber cuál siente, cuál ejerce y calcular sus magnitudes. El resto es solamente calculadora.